Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche tan hermosa. ¿Cuántos han venido a gozarse? Aleluya. Bueno, para nosotros es nuevamente un privilegio, ¿verdad?, el estar acá. Ayer por allá por Buffalo, yo realmente vivo en Niagara Falls, pero bueno, todo eso estaba ahí pegadito y no sales por el aeropuerto por allá. Estaba eso, hermano, que en vez de decir color de hormiga brava, vamos a decirlo color a nieve brava. Estaba una nevada, ayer habían suspendido totalmente todos los vuelos y a mí me decía, no, tienes que ver que la tormenta nada, yo mañana voy a estar predicando allá en New Jersey. ¡Gloria a Dios! Esta mañana estuvimos en el avión. Mientras estábamos dentro, se estaba esperando a que la nieve, ¿verdad?, dejara de azotar un poquito. Después vino también un truck y echó cuanta agua pudo para quitar la nieve de ahí del avión también. Yo dije, como quiera, me voy, y espero aquí lo que sea. Es más, saqué, usted sabe, los pilos, eso, las almohaditas de cuellito. Yo me aseguré de que me la llevara esta vez y ahí me acosté a dormir todo el tiempo que fuera necesario hasta que el avión por fin despegó. Llegamos retrasados, pero llegamos y estamos aquí para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Amén, amén. Bueno, yo quiero que así mismo en pie, así, ¿verdad? Como usted está allí, yo quiero que usted levante su manito, ¿verdad? En señal de adoración, en señal de exaltación al Señor. Vamos a hacer un pequeño clamor antes de comenzar leyendo con el mensaje y ya luego usted se va a poder sentar allí, descansar un poquito. Levante su manito donde usted está, donde usted se encuentra. Y yo quiero que usted me ayude a clamar en este momento. Vamos a pedirle a nuestro principal invitado aquí en esta noche, el Espíritu Santo, que sea el que nos hable de forma directa. Cuando entraba por ahí por la puerta, pueda sentir, Señor, háblame, gente, diciendo en su mente, Señor, yo necesito que ya me hables, Señor, yo necesito que tú me confirmes, Señor, yo necesito que tú abras más mi entendimiento para ver cuál es la situación de mi problema. Dios va a hablar en esta noche. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se glorifique con poder. Señor, en esta hora te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es el poder, tuya es la autoridad, tuya es la majestad, tuya es la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana que está aquí presente, al pastor, a cada ministro, todo el que está aquí presente, bendícelo, Señor. Abre la puerta en esta hora, Padre, para una bendición poderosa que emana del mismo reino de los cielos por medio del trono de la gracia, Señor. Que toque cada vida, que toque cada corazón. Háblanos en esta hora. Dígale, Señor, ahí mientras usted clama, mientras usted pide. Háblame, Señor. Dígale, Señor, en confianza. Háblame, ministrame, lléname en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo mayor, Padre, siempre está reservado mientras más busquemos de ti en espíritu y en verdad. Siempre va a haber una gloria mayor y queremos, Padre, algo mayor en esta noche. Rompe toda cadena, rompe todo yugo. Resuelve los problemas, resuelve las situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo lo que el enemigo quiera poner en el medio para distraer, para que la palabra que va a ser hablada en esta hora, Señor, que es de parte tuya. Si hay alguna oposición, o sea, algo que trata de impedir en alguna forma que tu palabra plante, Señor, ahí su fruto, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo eches fuera. Déjate sentir en esta hora, Espíritu Santo. De una manera grande, de una manera poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Sentimos tu presencia en medio nuestro, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder grande. La gloria es para ti. Gloria a Dios. Rapidito, ayúdenme a buscar en medio, ¿verdad?, de este ambiente de alabanza, de adoración, de comunión. Rapidito, solo vamos a leer un pequeño texto, una pequeña porción en Daniel capítulo 10. Yo quiero que usted me acompañe a buscar en Daniel capítulo 10, vamos a leer el versículo 8, Daniel capítulo 10, versículo 8, y luego del versículo 8 vamos a leer el versículo 11 al 12, perdón, el versículo 11 al 13. Daniel capítulo 10, versículo 8, luego vamos a leer los versículos 11 al 13, mientras vayamos leyendo, pues yo les voy a ir diciendo allí. Los que lo tengan pueden decir amén esta noche. Amén. Amén. Leemos la palabra, la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Gloria al Señor. Dice así: quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió de fallecimiento y no tuve vigor alguno.
versículo 11 al 13, dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Puede usted tomar asiento en esta noche tan hermosa? Gloria a Dios. Y ahora, ¿verdad? Solamente queda estar descansadito allí para escuchar la palabra, de la cual, ¿verdad?, vamos a hablar en esta noche en profundidad sobre lo que tiene que ver con el campo espiritual, más que todo pues la parte estratégica, y vamos a irnos un poco más hablando con prueba sobre el caso de la parte geográfica, porque es que siempre a lo largo de la historia de la humanidad hay siempre ciertas áreas y ciertas partes geográficas del planeta que precisamente en su cumplimiento profético y durante la historia, como que hay tanto tipo de actividad que, vamos a decir así, se manifiesta en la esfera material. Bueno, al manifestarse en la esfera material, quiere decir que en la esfera espiritual ya hay algo que se está moviendo con mucha anticipación, que sencillamente se refleja como tal en la esfera física, de la esfera espiritual a la esfera física. Todo el bombardeo de lo que sea, contrario a lo divino moralmente establecido, que se manifiesta en la esfera material, ya es algo que viene previo de algo que se ha movido estratégicamente en la esfera espiritual. Yo voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad?, antes de entrar leyendo con algunas cositas que vamos a estar aquí mencionando. Sitios estratégicos, geográficos, de los cuales la palabra nos habla. Bueno, la palabra habla sobre un cumplimiento profético terrible que va a suceder en el Valle del Armagedón. Se le llama también el Valle del Megido o el Valle de Josafat, que va a ser el escenario final en la Tercera Guerra Mundial. No es que, como dicen por ahí a veces, que cuando surgen tensiones, que surgen eventos, hasta mismos cristianos ya están asustados que la Tercera Guerra Mundial supuestamente va a comenzar. Lo que vemos es guerras y rumores de guerra, cada vez de forma más intensificada, pero no es como tal la Tercera Guerra Mundial. Ese valle del Megido, Josafat o Armagedón, fue precisamente donde Débora juzgó a Israel, donde David le cortó la cabeza al gigante Goliat, que lo venció por estar retando al Dios vivo, y donde también Elías le cortó la cabeza a los profetas de Baal y de Acera. O sea, vemos ya una parte en lo estratégico, en la parte espiritual, el diablo siempre queriéndose coronar y Dios dejándolo por el piso. A veces yo he tenido gente que me pregunta: mire, hermano, yo necesito que usted ore por mí porque es que hay algo que no me entra en la cabeza. Porque es que esta gente que me están persiguiendo, que me están difamando, mire, sucede esto, esto y esto, yo no quiero hacer nada, yo quiero que Dios haga, yo quiero que usted ore por mí, por favor, porque es que ya no puedo, o active intercesores, o llame a pastores, o llame gente para que me ayuden a orar por este problema. Pero lo que yo no entiendo, me vienen y me dicen: ¿por qué una persona que tanto me ataca, que tanto me critica, que tanto me odia, por qué termina copiándose de mí? Bueno, como siempre hay que responder bíblico, que yo le digo con mi hermana, eso mismo hay que preguntárselo al diablo. Porque él quiso odiar a Dios, se rebeló contra Dios, quiso sentarse en el trono de Dios mismo y es el mismo que se la pasa imitándolo. Y se la pasa detrás de él, pendiente a todos los lugares que Dios mismo ha elegido geográficamente para manifestar su gloria y donde ha prometido que va a reinar en el mundo luego de su segunda venida visible aquí a la tierra. Como en el caso de Jerusalén. De ahí Dios va a gobernar el mundo. Estoy hablando de Jesucristo, la forma visible de Dios, porque al Padre nadie lo vio jamás, pero Jesucristo es la forma visible de Dios. Al ser forma visible de Dios, esa forma se define que el Padre a Él lo dio a conocer, y el que lo ve a Él ya ha visto al Padre. Él mismo lo habló, y Él mismo fue claro con esto. Hay gente que tiene experiencia hoy día, que lo ven, Él se manifiesta, Él se glorifica. No que a nadie Dios vio jamás, a quien nadie nunca vio jamás es al Padre, pero Jesucristo es la forma visible de Dios. Si no aceptamos que Jesucristo es Dios, su forma visible, la persona que no ha hecho eso no puede tener salvación. Hermano, la Biblia es clara. No es que yo desprecie religiones, no, es que la Biblia es clara.
hay libertad de culto, porque yo no me puedo meter en un lugar a estarles diciendo a todos, o en un templo, por más mala que sea la doctrina allí, a todos hijos del diablo, y que el diablo se los va a llevar. Cada cual tiene la libertad de escoger lo que quiera. Donde no va a haber la libertad es de las consecuencias que traiga lo que usted escoja. Amén. Eso ya es otro cantar. Sitio estratégico. Bueno, donde fue construido el primero y el segundo templo judío. Eso ahí se llama el monte Moria. Dice la tradición que ahí fue donde Dios creó al hombre para luego ponerlo en el huerto del Edén. El huerto del Edén quedaba en donde hoy día existe Babilonia. Cuando usted comienza a leer en Génesis, dicen los ríos exactos que alimentaban el huerto del Edén, dando un sentido geográfico de dónde estaba ubicado. Hay gente hoy día que creen que supuestamente el huerto del Edén sigue escondido y que las espadas siguen volando impidiendo que el ser humano entre allí. Eso es imposible porque aquí hubo un diluvio universal que cubrió toda la faz de la tierra. Inclusive hasta rompió las cataratas de los cielos, las cataratas del abismo. O sea, antes existía una mayor longevidad en la vida de las personas, pero luego de ese diluvio, la estructura, bueno, vamos a decir, la parte topográfica, o sea, como tal, el planeta, el medio ambiente cambió. Estas estaciones de verano, invierno, primavera, otoño, no existían. Era un mismo ambiente para todo el planeta Tierra. Y era el ambiente perfecto. Por eso es que la gente vivía 400, 900. Es verdad que por causa del pecado que entró al mundo estaba siempre la muerte. Pero luego de que se probó hasta dónde podía llegar el ser humano con la maldad, entonces, aprovechando ese diluvio, la cantidad de vida del hombre disminuyó de forma considerable. Imagínense un gobernante malo viviendo 900 años cuando son una década y ya la gente ya no lo soporta. Vamos solamente a poner ahí las cantidades para poner un ejemplo claro, que usted me entienda rápido. Ese monte Moria fue donde Jacob vio ángeles que subían y bajaban. Ahí precisamente en ese lugar fue donde Abraham por orden divina iba a sacrificar a su único hijo Isaac, que había tenido en la vejez y parecía imposible a esa edad que él pudiera tener hijos. Dios nunca exigió jamás ni pidió un sacrificio humano. En ese momento solo lo que estaba haciendo era probando la fe de Abraham, y a la vez nos sirve a nosotros como algo prefigurativo de lo que Dios Padre iba a hacer, entregando a su Hijo unigénito por nosotros. Ahí mismo fue donde Jesucristo murió. Además de todo eso, yo a veces cuando veo gente que a veces, bueno, los otros días estábamos grabando ahí en nuestra página un Facebook Live que hablábamos un poquito, ¿verdad?, la situación allá en el campo de Israel y todo lo profético, y yo aclaraba, no se está construyendo ningún tercer templo judío. La única forma de que un tercer templo judío se construya allá es que haya un tratado de paz, el cual solo va a lograr el anticristo. Y cuando vean paz y seguridad, entonces va a venir la destrucción repentina. La palabra habla de que Jerusalén mismo, en los días de la gran tribulación, llegará a ser de forma prefigurativa o simbólica en el campo espiritual, como si fuera Sodoma y Egipto. Yo creo que es más que claro lo que va a ser y lo que está ya haciendo esto en estos días. Por eso alguna gente se pregunta, ¿pero cómo es que le llaman a esto la ciudad santa? Eso está en un proceso de restauración. No, pero bueno, una hermana me mandó hasta que yo fuera a Israel para que sí viera que el tercer templo judío se estaba construyendo. Y eso ya es de años que vienen con esa noticia falsa. No es que el tercer templo, quiero aclarar, el tercer templo judío se esté construyendo. Es que ya tienen los utensilios y todo preparado por fe. Pero lo que sucede ahí es que está lo que se llama un santuario musulmán, cuyo nombre es el Domo de la Roca. Eso no es judío, eso es musulmán. Cercano a eso hay una mezquita que se llama Al-Aqsa, que ese es el lugar, el tercer lugar más importante para el mundo musulmán, donde dicen que supuestamente Mahoma ascendió al cielo por la mano del arcángel Gabriel. Esa es la creencia de ellos allí.
Entonces, precisamente donde está el Domo de la Roca, que es de esos musulmanes, y el tercer lugar más sagrado para ellos, ahí era donde antes estaba el arca del pacto. Y los judíos están empeñados en que el tercer templo tiene que ir allí. La única forma de que esté allí es que ese Domo de la Roca desaparezca, por lo menos de los que quieren. Hay otros judíos que han venido, ¿verdad? Líderes judíos, rabinos, etcétera, que han venido pues para tratar de buscar la paz, etcétera, que decir que el tercer templo judío se puede construir más para el ladito para acá, ¿verdad? Donde está lo que se llama el muro de los lamentos, que fue lo poco que quedó cuando en el 70 después de Cristo Roma destruyó todo eso. Entonces, lo que pasa aquí es que como tal, la realidad es que el tercer templo judío se tiene que construir donde está ese Domo de la Roca, porque ahí antes iba el arca del pacto. De que los judíos estuvieran construyendo el tercer templo y hubieran derribado esto provocaría una guerra sin cuartel. Por eso es que ese tratado de paz va a ser algo imposible y algo que va a asombrar al mundo entero. Pero por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritus de error. Miren esto de la parte estratégica en el campo espiritual. Vamos a seguir hablando por aquí. ¿Qué empeño del maligno con ese lugar ahí? Bueno, en el primer templo judío, Dios hasta les mostró a los profetas que habían toda clase de figuras de demonios que esa gente dibujaban allí, las adoraban, querían adorar a Dios y adorar al mismo diablo dentro de ese templo. Entonces, lo que vemos es la insistencia del maligno en lo que es de Dios, porque es que ahí en Jerusalén es donde Jesucristo va a gobernar en el milenio, la última dispensación llamada la dispensación del reino milenial. Las profecías bíblicas lo dicen. No es que todo termina cuando el Señor venga en su segunda venida y destruya al anticristo y el falso profeta. Queda una dispensación más para la humanidad, donde Cristo gobernará la tierra por 1000 años desde Jerusalén, la futura capital del mundo, y nosotros reinaremos con Él. ¿Cuántos van a reinar con el Señor? Levante su mano si te van a reinar con Él. Entonces, son sitios históricos. Cristo habló de algo conocido como la abominación desoladora. Yo me rascaba la cabeza porque los otros días veía una persona que estaba supuestamente haciendo un culto evangélico. Dios mío, Dios nos ayude. Un culto evangélico fuera en la plaza, y él estaba quemando una Biblia católica porque el catolicismo es idolatría. Eso decía. Bueno, yo quiero aclarar algo. Las doctrinas de la Iglesia Católica Romana no son las mismas doctrinas que ni aún la Biblia católica como tal dice. Porque la Biblia católica lo que tiene son libros adicionales que no es que sean falsos, es que son libros de carácter histórico que no fueron incluidos en el canon porque no alcanzaron el nivel espiritual que requería para que fueran incluidos en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la Iglesia evangélica honró el canon de los judíos, que consideraron esa parte, o sea, lo que tenemos nosotros, como lo que era lo espiritualmente de la altura requerida o requerible para incluir en el Antiguo Testamento. Ellos sí tienen unos libros adicionales que son Macabeos, Judí, etc. Pero son cosas que sucedieron en la historia. Lo que pasa es que para ser parte del canon, una cosa es que sea en la historia, otra cosa es que sea algo espiritual, de una estatura espiritual indiscutible para que sea parte del canon bíblico y que sea parte como tal de esto que se llama Biblia, palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Cristo habló de algo conocido como la abominación desoladora. Y entonces cuando Cristo mencionó eso, habla de algo que sucedió en el pasado, en la historia del pueblo judío como tal, y a la vez de esto, en la forma que lo mencionó, bueno, él estaba diciendo que pues, entonces venía algo que iba a ser semejante a eso que sucedió. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese pasado? Bueno, se levantó un grupo de rebeldes judíos llamados los Macabeos, porque cuando estaba este régimen sirio-griego, hubo un gobernador que fue elegido
que se llamaba Antíoco Epífanes, entonces él se empeñó en querer helenizar a los judíos. O sea, en pocas palabras, que los judíos siguieran las tradiciones de los griegos, que dejaran el judaísmo y que se postraran a los dioses paganos griegos. Él levantó en el templo un altar a Júpiter y sacrificó allí una cerda. Eso es conocido en la historia como la abominación desoladora. En la forma que lo hace Cristo. Bueno, si Cristo ya había profetizado que del segundo templo judío, que ya para su tiempo existía, no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida, y se cumplió en la historia en el 70 después de Cristo, pues al decir eso, Cristo está hablando de que iba a haber un tercer templo judío y que iba a haber otra abominación desoladora o algo parecido a la abominación desoladora, y él mismo hizo referencia a Daniel. Si usted lee entre paréntesis en la Biblia, va a decir el que le entienda. En pocas palabras, mira, mijito, apréndete las cosas bíblicas por fin. O si estás leyendo aquí, entiende. Daniel 9:27, que al final o al principio, en la media semana, va a ser cuando el anticristo, 3 años y medio de 7, que queda en el tiempo profético de la semana 70 de Daniel, el anticristo en ese tercer templo se va a declarar como Dios. Y va a ser algo que va a pasar, bueno, va a pasar como en la historia, posiblemente con una semejanza a esa abominación desoladora, porque se va a construir el tercer templo judío y se van a reanudar los sacrificios. Pero el sacrificio ahora va a ser para él. Toda la adoración la va a querer él. La religión, vamos a decirlo así, la parte religiosa que tiene más poder, más autoridad, tanto política como económica, es la institución católica romana. Las sociedades secretas se pelean por estar en el poder allí. Hay muchas cosas allí que son ocultas, unas que la gente las sabe y no las quiere reconocer, otras que otros se tapan los ojos, los oídos, no se los quieren ver, no quieren escuchar, que son una realidad, y eso lo va a usar el anticristo para comenzar en su campaña política. Pero como él ya va después a querer adoración para sí solo, él después va a destruirlo. Al anticristo no le va a interesar que hagan imágenes de cuanta virgen, beat, él los va a destruir. Él va a querer adoración aquí en el mundo solo para él. Y una insistencia, como ya Cristo anunció, está anunciado por los profetas, que viene una segunda venida visible y que va a gobernar desde Jerusalén, la futura capital del mundo, pues el diablo se empeña en que ahí es donde él tiene que hacer sus profanaciones. Entonces, odia a Dios, pero imita a Dios. Dios es parte de una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Un mismo Dios con los mismos atributos como todo Dios, pero con una diferente función. Y la cuestión es que una Trinidad satánica compuesta por un anticristo, qué bueno que la Biblia me llama a la bestia, no hay más nada que decir. El anticristo, el falso profeta, otra bestia, 2 bestias, y Satanás. Bueno, pero si odia tanto a Dios, porque lo imita. Entonces, sitios estratégicos que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, en la cual el enemigo siempre quiere insistir y que han sido parte de la historia de la humanidad desde su comienzo. Vamos a hablar un poco sobre esto de esta organización y esto que el enemigo hace. Hay veces gente que se asusta, ay, no hable de eso. Hermano, hable o no, es una realidad. Conocerlo o no, o sea, si yo lo conozco, pues tengo ventaja. Si no lo conozco, no tengo ventaja, y como quiera es una realidad. Yo no me puedo tapar los ojos ante lo que es una realidad en el campo espiritual. Hoy no quieren ya que ni los pastores ni los evangelistas hablen del Apocalipsis o mencionen de las profecías bíblicas, sino que quieren que sencillamente les hablen que todo es amor y amor y amor y un sobeteo. La palabra habla sobre el amor y sobre todo eso, pero las profecías bíblicas, conocerlas, honran a Dios. Si le da miedo de momento, pues qué bueno que le dé miedo enterándose, a que después le dé miedo sin saber ni para dónde va ni para dónde viene, ni qué es lo que está pasando, ni cuál es la solución al problema. Pero en la Biblia nos habla no solo del amor,
nos habla también de que vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones y nos da la respuesta y la salida para afrontar este mundo de batalla y de lucha. Yo no puedo ignorar eso. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Alábalo. Vamos a hablar sobre esta parte en el caso de Daniel. Él recibe la revelación también en un lugar que es un lugar estratégico y que en el campo espiritual precisamente, mire, él dice, versículo 4, Daniel capítulo 10, versículo 4, él dice que estaba a la orilla del gran río Hiddekel, uno de los ríos que alimentaba el jardín del Edén. Geográficamente la palabra nos dice los ríos que alimentaban el huerto del Edén. Hay solamente uno donde geográficamente no se sabe qué río es y dónde alimenta, o dónde alimentaba, o dónde está, que es el río que se llama ahí Ávila, pero con H. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios en esta hora? Amén. Entonces, lo que vemos aclarado aquí es que Dios lo aclara. Mire, yo voy a aprovechar de la ocasión para decir algo, porque es que a veces uno escucha tanta cosa que inmediatamente a uno se le viene a la cabeza, vamos a aclarar esto aquí. La palabra tiene un lenguaje literal, uno espiritual, uno profético, uno simbólico. En una misma profecía, Dios nos puede hablar a nosotros de forma individual para la resolución de un problema determinado en respuesta a lo que pedimos. De forma individual, a toda la iglesia, como sea, en profecías que se cumplieron y además en la línea del factor tiempo, pasado, presente y futuro, puede haber más de un cumplimiento a mayor o menor intensidad o un cumplimiento parcial determinado en una determinada profecía. Yo no puedo encerrar a Dios en mi teología. Amén. Aquí nos habla la palabra del Señor sobre el príncipe de Persia. Pero ¿cómo es esto que el príncipe de Persia era tan poderoso que tuvieron que buscar a un arcángel, al arcángel Miguel, y este ángel venía con la respuesta? Mire, venía con la respuesta cuando apenas Daniel ya se había dispuesto a hacer el ayuno por su pueblo. Pero viene esta potestad llamada el príncipe de Persia y le da la pelea. Era algo en la esfera espiritual. No era el príncipe de Persia que estaba en aquel momento literalmente ser humano. Era un principado que estaba gobernando el reino de Persia. La gente se cree que porque no creen en Dios tienen ventaja sobre el que es cristiano. Bueno, tú dices que predica la palabra y entonces creen que como que están en una posición de ventaja y quieren, vamos a decirlo en buen puertorriqueño, buscar al cristiano, o sea, sacarlo por los aires, etcétera, etcétera, y hacer ver como que los que están en la posición de ventaja son ellos, porque ellos supuestamente son más libres y nosotros supuestamente estamos como más encadenados a no responderles de atrás para adelante, vamos a decirlo así. Cuando es todo lo contrario. Lo que se mueve de atrás de las acciones del ser humano es algo que es una puerta abierta para bendición o maldición. De acuerdo a la intensidad en la cual usted haga ciertas acciones, usted puede activar fuerzas malignas que tomen un control para aprisionar y para ir evolucionando el pecado, lo que se llama la iniquidad, hasta que usted se hunda y hunda en lo profundo. Y una de las cosas que ya mismo vamos a hablar es que el diablo no le da a sus presos apertura de la cárcel. Lo único que puede ayudar aquí es la sangre de Cristo. Amén. Vamos a hablar entonces sobre este renglón, vamos a decirlo así, que la Biblia nos habla, o de lo que nos dice. ¿Qué es lo que hay en el reino de las tinieblas? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. El caso de los principados está hablando de este príncipe de Persia. El príncipe de Persia era un ángel malvado cuya habitación estaba en los lugares celestiales en el dominio invisible. No es que se llamara desde el momento, desde antes de su caída, príncipe de Persia. Es imposible conocer los nombres de todos los ángeles caídos, de todos los demonios, de cada ser que es parte del reino de las tinieblas, y sería una pérdida de tiempo. Ellos se autoidentifican por la forma de operar. Vamos a hablar un poquito más claro aquí. Por lo menos en el caso de Jesucristo, hubo una profecía
que dijo que él se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, pero entonces si se iba a llamar Emanuel, ¿por qué le pusieron Jesús? Y el mismo ángel cuando se apareció y se le llamará, pondrás por su nombre, le pondrás por nombre Jesús. Pues que la Biblia se contradice. Mire, usted no sabe todos los cuentos y disparates que yo he escuchado por allí. No es que la Biblia se contradice, es que el nombre Emanuel, Dios con nosotros, no es el nombre como él se le iba a ser dado literal, sino en base a su función, a lo que lo caracterizaba. En la cultura judía esto viene a ser muy común. Por lo menos, bueno, vamos a decir, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Ahí a los Santiago muchas veces le dicen chavo, por poner un ejemplo. Pero en el caso de los judíos muchas veces se toman nombres en base a función. Bueno, y aquí la profecía hablaba del nombre de Jesús, no de su nombre literal como tal. Emanuel, Dios con nosotros, algo en base a su función, no su nombre literal. En el caso del reino de las tinieblas, no es que se llamen literalmente así, que Dios les haya puesto así, es que son conocidos por la parte en la acción en la que operan. Sería imposible saber cuál es el nombre, y no es que es un solo demonito, es algo que opera en conjunto, una fuerza maligna, algo que no es un demonito y ya, es algo que se identifica en esa parte, como cuando hay un trabajo, bueno, vamos a poner este y este es de tal departamento, y cada cual se identifica en el determinado departamento del cual es. Es lo mismo en el reino de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda, que Él reprendió. ¿Cuántos pueden alabar aleluya? Este principado no quería que Israel volviera a su tierra. Bueno, en lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio que va a estar ciertamente de forma bien clara y de forma bien organizada. Potestades, vamos a seguir hablando sobre esta parte. Son las conocidas fortalezas del diablo, géneros de maldad espiritual específica que inducen al hombre hacia un mal determinado. Se puede saber fácilmente qué potestad está en cada lugar geográfico de acuerdo a lo que se comete, vamos a decir allí. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra sabemos qué era lo que sucedía, sabemos qué era lo que pasaba, sabemos cuáles eran las potestades que estaban allí. Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Me acuerdo de una historia sobre un misionero que estaba repartiendo unos trataditos, ¿verdad? Antes de comenzar una campaña. Y él creo que estaba entre una frontera y otra de un determinado país. Y él notó que cuando estaba de la frontera del país, del lado de la frontera del país, promocionando la campaña, repartiendo tratados, y bueno, lo que le gustaba es lo que Dios le había llamado. Notó que la gente de este lado era más receptiva, y cuando cruza del otro lado, entonces, miren, eso era terrible. Le rompían los tratados en la cara. Mucha gente, bueno, hubo una señora que fue lo que no le dijo. Y él quedó así, imagínense. Y entonces cuando regresa a la frontera del otro lado, en el otro país, entonces llega un momento en el cual ve de nuevo a esta señora. Y el Espíritu Santo, él lo sienta así, bueno, él sí lo testificó, que como que le hizo así. Mira, ese tratadito que te quedó allí, que lo tienes en el bolsillo, intenta ahora dárselo de nuevo. Ahora fue. El hombre, imagínate, yo me imagino que le habrá pasado por la cabeza todas las malas palabras y todo lo que la mujer le dijo, cuando le rompió el tratado en la cara, pues todo. Y fíjese, fue él entregó el tratado, Dios le bendiga, insisto en darle esto por aquí. Mire, algo diferente, la mujer lo aceptó y lloró, fue a la campaña y se convirtió. Pero ¿qué era lo que pasaba allí? Bueno, claramente se averiguó que como diría mi abuelo, con el permiso, ¿verdad? Y disculpe, los cabezones de aquel lado no habían orado, no habían ayunado por la actividad. Los de este lado se habían metido en un ayuno de 21 días. Yo estoy hablando ayuno hecho, no que digan ayuno y no lo hagan, como hacían en Puerto Rico con los supuestos 40 días de ayuno. Y después le metieron la puñalada a la iglesia por allá. Yo estoy hablando de ayunos reales. Entonces, pues hay que usar las armas que Dios nos ha dado.
Y ahí vemos, porque de nada sirve pues ir ya preparado con la... Si no vamos preparados con el ayuno, con la oración, si no hay gente que ore, por lo menos alguien que ore, que clame por lo que se vaya a hacer, pues entonces viene a ser algo más fuerte para lidiar. Santo, aleluya. Número 3. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, espíritus jerárquicos conocidos como tronos o dominios que afectan las áreas de gobierno en las naciones. Por eso es que la Biblia nos manda siempre orar por los gobernantes, porque depende de su determinada decisión, las leyes afectan la iglesia misma. Yo no me pongo del lado de ningún político. A mí la política no me importa, no me interesa, no me ha dejado nada. A mí todo me lo ha dado Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero la cosa aquí que hay que ver siempre es cuál es la plataforma de gobierno de cada cual. Y lo importante, fuera de lo que digan o de lo que sea, qué es lo que están haciendo para la iglesia o qué es lo que planean hacer en la esfera, vamos a decirlo, en lo eclesiástico. Porque una vez que la iglesia tenga el campo libre, lo demás se arregla con oración. Pero que censuren a la iglesia y que vengan con persecuciones que hasta recientemente se estaba metiendo hasta la gente presa en los Estados Unidos de América por predicar, pues eso afecta de forma terrible y afecta a todos, porque cuando viene un juicio a un lugar, afecta a todos. Así es. Entonces hay que ver de forma bien madura lo que conviene. Esto no quiere decir que usted esté 100% de acuerdo con los líderes, porque usted no es ellos. Usted lo que tiene que ver es como prioridad es la iglesia, sus decisiones, qué hay relacionado a la iglesia. Hermano, yo creo, y no es que yo esté de acuerdo con uno y que otro, pero yo creo que para aquí venía un juicio y Dios metió su mano. Amén. Y venía una persecución a la iglesia que usted ni se imaginaba y Dios metió su mano. Así es. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? Amén. Aleluya. Punto número 4. Huestes de maldad en las regiones celestes. Bueno, ejércitos del enemigo que asaltan a la humanidad por medio del error y la mentira. Eso es lo que está sucediendo hoy día en la iglesia. Usted habla, usted dice, bueno, pero con todas las evidencias, que gracias a Dios que uno se recorta el pelo bajito, porque si no uno se lo arranca. Uno explicando una y otra vez las cosas. Miren, bueno, la otra vez había uno que estaba discutiendo conmigo que decía, bueno, él era el que estaba discutiendo, yo no, por si acaso. Él decía que el apóstol Juan no fue el que recibió la revelación del Apocalipsis, porque el apóstol Juan hizo el papel de profeta y Dios lo llamó fue apóstol. No podemos encerrar a Dios. O sea que también cuando queda demostrado que no podemos encerrar a Dios en una teología, también la gente quiere entonces cambiar lo que dice aquí. Así es. Bueno, entonces yo lo que estoy viendo ahí es que sencillamente como han predicado error y han creído en errores, no quieren reconocer que se equivocaron y que tienen que cambiar lo que con tanta devoción predicaban, que está erróneo. ¿Cuánto puede alabar a Dios en esta hora? El ataque del enemigo. Es claro que la Biblia dice bien, de forma bien profunda, quiénes somos nosotros. ¿Cómo? Pero ¿quiénes somos nosotros? Sí, ¿quiénes somos nosotros de forma global? Nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Yo lo veo a usted ahí donde usted está, porque su cuerpo es su expresión aquí en la tierra. Dentro de ese cuerpo hay un alma y hay un espíritu. ¿Qué es el alma? Bueno, pues a mí me han venido a preguntar, pero ven acá, pero yo nací de nuevo, yo acepté a Cristo. ¿Por qué si nací de nuevo, pues sigo cometiendo errores, o sigo haciendo alguna falta? Bueno, porque usted nació del Espíritu, no nació del alma. El alma necesita ser renovada, para eso está el Espíritu Santo y para eso está que usted en el Espíritu crezca. Así es, aleluya. El cuerpo es nuestra expresión aquí en la tierra. La voluntad humana es parte de nuestra alma. La voluntad, las emociones y la mente. La mente es lo que el enemigo de forma continua siempre va a estar atacando para que nos ahoguemos en un vaso de agua. El enemigo siempre va a tratar de seducir la voluntad humana, atacando la mente y más que todo, atacando las emociones. El pecado entró al mundo precisamente por un ataque hacia el alma.
Bueno, usted ha leído que a Satanás se le dice el enemigo de quién? De las almas. Así fue que él empezó con la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, para que usted vea algo ahí de forma bien clara. Ahí se dice cómo entra la tentación al mundo y cómo entra el pecado a este planeta. Ya el pecado había entrado al universo por causa de él, el diablo. Entonces, antes de hacer esa tentación, ¿usted cree que Satanás no estudió primero de qué estaba compuesto el ser humano? Bueno, yo no me imagino el cero. Un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que lo iba a sustituir a él y a todos los que se fueron con él. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer, dalo ahí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo tomó, comió de él, le dio a su marido que comiera como ella. ¿Qué está presente ahí? Está presente los sentidos. Los sentidos están conectados a las emociones. Hay que decidirse, vamos a creer en lo que vemos, que es parte de mi sentido, por lo menos uno de ellos, o vamos a creer en lo que no vemos, lo cual se llama fe, y está conectado al espíritu. Entonces, el enemigo abrió los sentidos, parte de las emociones, atacó el alma y se quedó con las almas de la humanidad para quedarse con ella. El enemigo hizo un pacto con la serpiente antigua. Satanás ya había sido juzgado. El juicio fue a la serpiente, fue a la mujer y al hombre. Mire que está probado científicamente que la serpiente antigua tenía patas y bueno, en el caso de la tradición judía se dice también que tenía patas, que tenía alas, que estaba encargada de servir al hombre en el huerto del Edén, que tenía la capacidad de raciocinio, que tenía la capacidad de hablar. Yo no creo, y vamos ahora a pensar un poco aquí, y a saber la estrategia del enemigo. Satanás va a usar lo que se vea lo más bonito para que la gente caiga, no lo más feo ni lo más que asuste. Si tu perrita o tu perrito te hablara, ¿qué tú haces? Yo estoy seguro que empiezan a llamar al pastor para que vaya a un exorcismo. O sea que es algo que no es común, que lo va a asustar. Imagínense que le hable la mascota, ¿qué va a hacer? Que, ay, me reprendo. Porque no es común. Y el diablo lo que va a hacer es que va a usar lo más atractivo. Satanás sabía que Adán le había puesto nombre a todos los animales en el huerto del Edén. Eran suyos, Dios se los dio. Él era el líder de todo eso allí. Y Dios sobre todo allí. ¿Y por qué no tentó a Adán? Bueno, porque si la serpiente tentaba a Adán claramente iba a saber que esa criatura estaba poseída o había algo de una fuerza exterior que estaba allí. Pero fue a Eva. Y Eva fue a Adán. Ya estaba ya todo cuadrado. ¿Qué problema? Entonces, siempre el enemigo a través de las emociones va a querer seducir la voluntad humana. La mente no renovada es la que va a llenar nuestras emociones. Y esas emociones van a seducir nuestra voluntad para que hagamos cosas desagradables a Dios. Si no vivimos en el Espíritu. El Espíritu se compone por lo que es la comunión, la intuición, la conciencia. Eso es como tal nuestro espíritu. Comunión, cuando desarrollamos una comunión íntima con Él. Intuición es lo que cuando crezcamos en el Espíritu, nosotros no vamos a necesitar ni tan siquiera de mucho conocimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no. Yo me recuerdo hace tiempo atrás, ¿verdad? Fuimos a predicar en una pequeña campaña que hicimos en una iglesia por allá creo que fue en Hartford, Connecticut. Ahí cuando estuvimos, yo me recuerdo, el pastor me hablaba de una persona con la que estaba teniendo problemas. Y era una persona que tenía que ver con esto del ocultismo, y bueno, les tenían la vida imposible porque eran vecinos. Y entonces la señora, bueno, yo no sé si es que el diablo pone a sus seguidores tan ¿verdad?, poco inteligentes, o yo no sé qué, pero parece que la señora pensaba que allá en la iglesia no había cámara, y se puso a dibujar un pentagrama invertido haciendo un conjuro allí. Entonces, ellos cuando llegan, el pastor ve eso ahí, y él no sabía ni siquiera qué significaba eso. Pero pues como está conectado al espíritu, inmediatamente sin la participación ni del razonamiento ni del conocimiento,
ya sabía que había algo malo allí y sintió decirle al que lo acompañó para ir a la iglesia que buscara aceite ungido. Cayeron apenas 2 gotitas y todo eso se borró y ellos así. ¿Pero qué pasó aquí? Cuando vieron la cámara ya vieron de dónde venía la cosa. Parece que la señora pensaba que ahí no había cámara, yo no sé, es que el diablo embrutece a los que le siguen. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Porque son terribles, de verdad. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Yo a veces me río porque es que son cosas, hermano, que son una realidad. Y si usted supiera tantos cuentos y tantas cosas que hay por allí, de verdad que es increíble. Intuición, mire, en la intuición es lo que va a usar el Espíritu Santo, en donde usted va a tener el conocimiento de la verdad sin participación del razonamiento, y la conciencia será lo que Dios usará para que sepamos distinguir y escoger correctamente. Como le vengo explicando, uno va del otro. Comunión, intuición, conciencia, eso es lo que es parte de nuestro espíritu. Yo no puedo alimentar mi alma si mi espíritu no crece, porque entonces voy a estarme yo voy a estarme moviendo por emociones. Una persona, llevamos ahora aquí, para que vea la estrategia del enemigo contra la iglesia en este tiempo. Una persona que se siente contenta cuando todo va bien y que se siente mal inmediatamente que todo va mal, es una persona que es controlada por sus emociones. La Biblia dice estar siempre gozoso. Yo no digo que es fácil, pero una persona, vamos a poner el ejemplo, que viene a la iglesia, sea una vez o 2 o 3 veces, bueno, yo no aconsejo que sea una sola vez a la semana, aquí hay que comer, y espiritualmente. Una persona que viene a la iglesia, se goza aquí, oh, eso estuvo tremendo, ay, brincando, alabando a Dios. Viene a la iglesia, se emociona aquí, no busca en el lugar secreto en su tiempo a solas con Dios allá afuera, no hace de Dios parte de su estilo de vida. Entonces, cuando comienzan a suceder las cosas, comienza a acusar a Dios, comienza a hacer ver como que Dios es el problema, que Dios no le brega las cosas, que Dios no le responde. Entonces es una persona que está dominada por sus emociones, porque la forma de operar de Dios no va a ser como muchas veces nosotros nos vamos a imaginar. Y cuando Dios opere y haga, nos vamos a quedar boquiabiertos de todo y Dios da multiplicado. Entonces, una persona que viene y se goza aquí y que después está triste allá, o que viene y actúa aquí como cristiano y fuera no, es una persona que está controlada por sus emociones, es una persona que necesita renovar su mente. La mente no renovada es la que va a tocar las emociones para seducir la voluntad humana. Mire, ya mencioné el alma completo, para no dejar de hacer cosas desagradables a Dios y para que el diablo no nos permita y no nos deje crecer espiritualmente. Y ahí es donde está la clave. Esto es lo que hay que conocer, esto es lo que hay que saber. Es un ataque continuo. El enemigo va a saber cuáles son nuestras debilidades y por allí nos va a atacar. Mientras tenga una puerta abierta, por ahí el enemigo va a atacar. Entonces Dios se va a encargar de perfeccionar las debilidades, pero el enemigo se va a encargar de seguir haciéndonos caer por medio de ellas, atacando nuestra alma. Y de esa forma se va posicionando estratégicamente. A veces a mí me asombra el reino de las tinieblas, un reino caído, tan bien organizado, y a veces tantos hermanitos tan desorganizados. Que Dios nos ayude. Y el equipo ganador es del lado de acá, porque allá no hay nada. Así que esto es lo que podemos ver bíblicamente de prueba aquí. Bueno, hay una estrategia que el enemigo hace. Hay algo por medio del cual él se quiere de alguna forma tratar de entronar en la persona. Hace mucho tiempo atrás, o hace cierto tiempo atrás, el Señor nos bendijo de una forma bien inmensa, ¿verdad? Nosotros tenemos un material evangelístico en este libro, nuestro libro Descubierto. Hablamos precisamente, ¿verdad?, sobre eso, y vamos a resumirlo, ¿verdad?, un poquito. Sobre eso de la obra maligna, bíblicamente probado. Número 1, nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. En Job eso está probado. Se prueba nuevamente en el caso de la visión profética que tuvo el apóstol Juan de lo que va a pasar en los días de la gran tribulación, cuando a Satanás le metan la patada del cielo y se le cierre acceso, porque tiene hoy día acceso. El que acusaba de día y de noche, dice así la Biblia, a nuestro hermano y nosotros, va a ser cerrado ese acceso que tiene ahora.
sea que Él es bueno acusando, pero también es bueno tirando, vamos a decir, tirando la concha de guineo, ¿verdad? Para que la gente se caiga, o tirando algo ahí para que la gente se repare. 2, no da a sus presos apertura de la cárcel. Eso Isaías 14:17 lo dice. Satanás no da a sus presos apertura de la cárcel. Una vez él entra, él se quiere entronar y no quiere salir. Cristo es totalmente diferente. Cristo es un caballero. Él le invita a usted. Y si usted quiere, usted de forma voluntaria le abre el corazón, porque Dios no quiere robots. Pero este se cree que puede ocupar todavía el lugar de Dios y quiere a la cañona entronarse. Y quiere esclavizar, y esclaviza de verdad, haciendo ver que la persona es libre. En eso está el engaño maligno. Tiene bajo su dominio al pecador. Yo voy a leer aquí en Efesios 2:1-2. Yo lo voy a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Punto número 4, mire, Él siempre, y es lo que venimos hablando, va a actuar de forma estratégica con el alma de la persona, tocando la voluntad, tocando las emociones, tocando la mente. Ya de eso hablamos. Punto número 5, Satanás siempre se va a disfrazar para engañar, para que se vea como lo más bonito. Yo pongo, ya que hablamos un poco, ¿verdad?, en el campo profético y de lo que va a ser, ¿verdad?, del anticristo, en el caso, ¿verdad?, de lo que Cristo llamó la abominación desoladora. Bueno, si mencionamos un poco más de esto, en una guerra de pocos contra muchos, Dios le dio la victoria al grupo rebelde judío que se rebeló en ese momento, que se llamaban los macabeos. Dios le dio la victoria a ellos sobre ese gobernador sirio griego, y cuando llegaron encontraron el templo profanado. No había aceite espiritualmente puro para prender la menorá, que es el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo. Encontraron poco aceite y por fe prendieron ese aceite, y esa menorá quedó encendida increíblemente, de forma milagrosa, por 8 días, a lo que por fin pudieron conseguir aceite para después mantenerla encendida. Dios. Que de ahí es donde sale la festividad judía, de ese candelabro que usted puede ver ahí atrás de 9 brazos. Se llama Hanukkah, o fiesta de las luces. O sea que eso mismo Cristo también lo habló. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Entonces, esa es la obra del enemigo. Siempre se va a disfrazar para engañar. El diablo no se va a mostrar como lo más feo, sino como lo más lindo. Yo me recuerdo hace tiempo atrás, dimos una conferencia, ¿verdad?, de símbolos paganos, dimos un significado, por qué se deberían de evitar. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, nuestro libro que habla sobre eso. Y un joven vino, yo me recuerdo, y me dijo: no, pero hermano, pero eso también es como uno la quiera ver. Yo le dije: bueno, pues está bien, pues vamos a poner aquí al diablo, vamos a maquillarlo y vamos a ponerlo bonito, para que no deje de ser diablo. Como quiera es el mismo diablo, y siempre no dejará de ser diablo, porque aunque la mona se vista de seda, mona y mona se queda. Bueno, y ahí yo creo que la cosa fue más que clara, y él lo pudo entender por fin. Punto número 6. Satanás vino a 3 cosas: matar, robar, destruir. Esa es la obra maligna. Alguien que quiso, yo me digo, sustituir a Dios en su mismo trono. Señor. ¿Qué clase de diferencia hay aquí? Y bueno, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué más de claro está allí? La solución a todo esto es Cristo, alimentar nuestra alma, renovar nuestra mente. ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? Llenándola de la palabra de Dios. Amén. Llenando mi mente de Dios. Si yo lleno mi mente de basura, esa basura de la que lleno mi mente va a seguir seduciendo mis emociones, va a seguir tocando mis emociones, va a seguir esas emociones seduciendo mi voluntad, y vamos a estar en un camino equivocado. Yo tengo que llenarme de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que absorber de Dios. Cuando yo me meto con el Señor ahí, cuando yo oro, cuando yo ayuno, nosotros estamos absorbiendo de Dios. Pero la cosa no es como dicen por ahí: yo te profetizo que tus mejores días están por venir. Eso no está nada mal, eso está muy bien. Pero si usted no ora y ayuna,
Si usted no busca de Dios, yo no le puedo decir que sus mejores días están por venir. Si Dios me muestra que alguien su mejor día está por venir, porque hay algo ahí que Dios me... Bueno, esta persona busca, esta persona es una persona luchadora, no importa lo que sea, sigue ahí. Pues entonces sí, los mejores días están por venir. Pero ¿cómo yo puedo decirle a alguien que los mejores días están por venir cuando no ora ni ayuna y si acaso viene a la iglesia una vez al mes? Aleluya. O sea, yo no sé, pero bueno, son las cosas que estamos viendo hoy día. Bueno, hermano, estas cosas fueron lo que el Señor, ¿verdad?, nos mostró para compartir en esta noche. Y además de todo esto, hay que entender algo claro. Todos los sentimientos, todas las emociones, todo lo que tenía que ver con la vida humana, todo, Cristo lo padeció, Cristo lo sintió, Cristo lo venció. A veces yo le doy vuelta a la cabeza cuando pienso en esto, yo ni me imagino lo que le habrá pasado que la Biblia no dice, porque hasta en la misma Biblia dice que si se fuera a escribir todas las cosas que hizo, solo referido a su ministerio, no diera ni espacio en todos los libros. ¿Qué habrá sido desde que comenzó nuestro Señor y nació? Y el sitio donde creció, que fue en Nazaret. Pero ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Parece que no había algo bueno ahí. O sea que ahí fue donde el Mesías estuvo para ser probado su carácter. Y estar eso de que, es que esta gente de al lado no lo soporto. Pues mire, yo creo que a Jesucristo le tocó peor. El carácter siempre va a ser probado. Aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo, para terminar, fue probado en tres cosas. Una triple tentación. La Biblia todo lo desenmascara. Por eso el diablo odia la Biblia. Siempre la ha tratado de destruir, nunca ha podido, ni podrá. Amén. Antes de Cristo comenzar su ministerio, fue probado en una triple tentación. Material, moral y espiritual. Es lo mismo que viene, ¿verdad?, contra cada uno de nosotros, sin importar quién sea. Somos seres humanos. Esta triple tentación, la Biblia habla de esto. Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. En esas tres fue tentado nuestro Señor Jesucristo y pasó la prueba. Yo voy a hablar sobre esto. Mire, los deseos de la carne exaltan el apetito carnal o el apetito físico. Y lo que quiero venir a decir aquí, bueno, los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, vamos a decirlo así, porque, bueno, por ejemplo, si nosotros, ¿verdad?, tenemos hambre, hay que comer. ¿Qué yo puedo hacer? Si yo, pues, bueno, me tengo que bañar. Pero si yo me exagero en el baño, mire, hermano, se me va a poner la piel de pomo. O si yo me exagero en la comida, muchachos, Dios nos libre. Vamos a estar asfixiados toda la noche. O sea, el enemigo, esto es lo que hace, o sea, puede usar cosas lícitas dentro de sus límites para entonces venir, vamos a decirlo de esta forma, y esclavizar al hombre. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad. La sexualidad no es mala dentro de los límites establecidos por Dios. Cuando se cruzan esos límites, ahí el diablo tiene entonces la puerta abierta y esclaviza al ser humano. O sea, es lo que vemos. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y después añade, todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos rapidito por aquí. Los deseos de los ojos son las demandas insaciables de la vista. Eclesiastés 1:8, lo voy a leer rapidito. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, por ejemplo, generar un deseo de atracción ilícita, de codicia. Vamos a poner un ejemplo, bueno, por el caso de la mujer del prójimo. O entonces, mira el hermano, Dios lo bendijo con una casa, Dios lo bendijo con un carro nuevo. Entonces empezar a envidiar cuando Dios tiene para usted también. Amén. Pero usted también pues tiene que pagar el precio en lo que sea, para lo que quiera espiritualmente hablando, y espiritualmente hablando para lo que usted necesite materialmente hablando, vamos a decirlo así. O sea, el diablo tentó a Jesús por los deseos de los ojos, mostrándole la gloria del mundo y su reino, y le ofreció que se postrara y que lo adorara.
El envidioso está postrado ante el mismo Satanás. La vanagloria de la vida. Mire, busca la jactancia, busca la popularidad, busca la arrogancia, busca el orgullo, busca la soberbia. En el caso de popularidad, ya sería algo como una prioridad para la vida de esa persona. Porque, por ejemplo, si alguien, ponemos el caso, si alguien va a predicar o si alguien va a hacer una campaña o si el pastor va a hacer una campaña, no, tiene que haber promoción, tiene que darse, vamos a decir, popularidad para el evento. Pero otra cosa es que alguien busque la popularidad como algo que lo necesite, que lo satisfaga para que tenga que estar número uno. O sea, el maligno busca usar la contemplación del logro personal para entonces generar en la persona una actitud autosuficiente. Y yo veía cómo mi abuelo se zafaba de esa. Siempre. Y me enseñó cómo zafarse. Y hoy día, precisamente, ese es el problema. La otra vez había uno ahí insultándome porque yo hablaba y ni siquiera mencionaba nombres, sino que decía unas cosas bíblicas que estaban correctas, y entonces empezaron a comparar que el otro tenía, yo no sé qué, una mega iglesia. Es que, mire, las mega iglesias Dios se las puede dar a quien Él quiera. La cuestión es que tener una mega iglesia, si se predica una doctrina de error, el que hay una mega iglesia no quiere necesariamente decir que porque mientras más grande sea el templo, la persona no está predicando un error. Sí, claramente lo dice. Y esa contemplación personal está, pero que ha tomado raíces que están destruyendo, vamos a decirle, como los árboles esos que destruyen con las raíces los pisos de las casas. Así mismo está hoy día en muchos cristianos. Que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. La Biblia lo dice. Miren, el diablo tienta a Jesús en esta área cuando le lleva a la santa ciudad y le pone en el pináculo del templo, y lo que le está sugiriendo es que desafíe al mismo Padre. O sea, tírate a un espectáculo para que inmediatamente te reconozcan como el Mesías. La contemplación personal. Pero es que a eso Él no vino. Y ya estaba profetizado, a lo suyo vino y el mundo no lo conocieron. Y hoy día usted ni siquiera menciona a Jesucristo en las calles de Jerusalén, a menos que Dios no lo llame, porque hasta lo escupen. Entonces, terminamos nuestro mensaje leyendo aquí en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Y ahora yo quiero que si usted me acompañe por aquí a leer, si es posible, marque ese versículo, porque esto es más que importante. Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Esto significa también el que hace llorar de forma injusta a un hermano o hermana, porque lo sonroja. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra la discordia entre hermanos. Hemos terminado nuestro mensaje en esta noche. Gloria a Dios. Y yo creo que la Biblia es más que clara para hablarnos. Satanás tiene su estrategia, puede tener la que sea, pero si conocemos su estrategia, nos sometemos a Dios, Él de nosotros cuidará. Nosotros tenemos la victoria, nuestro Dios es más que vencedor, pagó el precio, y gracias a Él no solo somos salvos, sino que somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso, Señor? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Jesús. Y así mismo, ¿verdad? Antes de entregar la parte del pastor, vamos a hacer un clamor. Gloria a ¿Verdad que Dios. pues para nosotros siempre estar aquí es más que un placer? Predicar en la palabra para nosotros siempre es más que un gozo. Y sabemos que Dios ha hablado en esta hora. Amén. Hermano, yo quiero, a veces cuando viene esta palabra, candela, pero el que la pidió fue a Dios, fue usted. Después cuando viene fuerte, de momento nos da trabajo como que asimilar, ¿verdad? A veces el azote, pero por mí olvídese, que me venga un azote o lo que sea de palabra divina, es mejor que yo siga hundido en lo mismo con un diablo embustero que lo que quiere es verme tirado por el piso
porque me envidia por estar yo hecho imagen y semejanza de Dios y porque Dios tiene grandes cosas para mí. Gloria a Dios Dios. quiere lo mejor para nosotros. Si no, Dios no hablará. Pues déjalo así. Pues déjalo. No les metas miedo. Yo no me imagino a Dios diciéndole a los ángeles o al ángel que le hablaba al apóstol Juan de la revelación, diciéndole, mira, pero escribe esto así, o mejor no escribas eso. Dios me dijo, pero no lo escribas porque a la gente que lo lea le va a dar miedo. Que Dios nos libre. Levante su manito ahí donde usted está. Gloria a Dios. Y vamos a hacer este clamor. Yo no conozco cada uno, ¿verdad? Conozco el problema, y conozco la necesidad, y la historia de cada cual, y las batallas que cada cual, ¿verdad?, ha librado. Yo quiero decirle que usted no está solo, Dios está con usted, usted lo tiene que saber. Y usted tampoco es el único luchando en este mundo. Hay gente que está hasta peor que usted. Este mundo es un mundo de luchas, un mundo de batallas, no como dicen por ahí, pare de sufrir. Este es un mundo donde aquí en la Biblia Dios nos ha dado las herramientas para lo que sea que venga, Así es. darnos la victoria, para fortalecernos, para llevarnos de la mano, para ser más que vencedores. No deje que nada ni nadie, por cualquier cosa que sea, lo mueva del camino que Dios le tiene. Aleluya. Pruebas vienen, pero también viene la victoria. Pruebas vienen, pero cuando viene la victoria, ahora sí, ahí es donde viene la bendición. Amén. Pero la bendición vino por medio de la misma prueba, o sea que todo está conectado. Si no hay batalla, no hay victoria. Así es. Aleluya. Levante su manito, esa mano levantada representa total abertura al Espíritu Santo en esta noche. Ayúdeme en este clamor. Señor, creemos en ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso.